Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar con la ayudantía del día de hoy. Un ratito vamos a seguir aceptando y ahorita comenzamos ya. Ya, bien. Entonces, nos toca el penúltimo tema que ustedes van a ver y que levanta el examen. Más que todo en el segundo parcial, porque tengo entendido que en el primer parcial el ingeniero solamente les dijo que le iba a meter hasta el tema de vigas T, ¿no? Pero este de acá es un tema que entra tanto en el segundo, si es que toma solamente dos exámenes, y si toma un final, también entra en el final, ¿ya? Y es un tema a asegurar, ¿ya? O sea que ustedes tienen que asegurar porque no es nada complicado. Ejercicio de columna es fácil. Ahorita vamos a ver y van a ver ustedes, son pequeños detalles nomás que tienen que tener claros para poder resolver cualquier ejercicio de columna, ¿no? Entonces, sabemos obviamente que qué son las columnas de hormigón armado, los soportes estos verticales, que prácticamente tienen la mayor responsabilidad resistente en una estructura, ¿no? La columna, siempre que se diseña una columna hay que tener mucho cuidado porque la columna, si falla la columna, prácticamente la estructura se viene abajo, ¿no? La columna es la que jamás puede fallar, digamos. Puede que una viga, digamos, puede que se dé más chance a que falle una viga, una losa, por decir algo, ¿no? Pero una columna jamás se permite que falle, ¿no? Entonces hay que tener demasiado cuidado en el diseño de una columna. Y entonces hoy día vamos a aprender cómo es que se procede a ese diseño, digamos. Como mencionaba, no es nada complicado y es un tema que ustedes tienen que asegurar, si es que lo decimos así, en el examen, ¿no? Entonces, para aquello vamos a decir que obviamente vamos a meternos de lleno a lo que nos interesa para el examen, que es ya cuando se analiza la longitud de la columna, ¿no? Se analiza si la columna es corta, en donde sabemos obviamente que en todo elemento comprimido, en este caso columna o cualquier elemento que ustedes tengan que está sometido a una carga de compresión, hay un fenómeno que aparece, según su longitud, hay un fenómeno que aparece, ¿no? Ese fenómeno de flexión que desarrollan, de flexión adicional, podríamos decir que desarrollan estos elementos comprimidos, se denomina fenómeno de pandeo, ¿no? Es el pandeo que sobre todo se producen en esta columna denominadas largas, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a la longitud que tiene el elemento, aquí vamos a silenciar acá. Ya. De acuerdo a la longitud que tiene el elemento comprimido, o sea, sometido a una fuerza de compresión que ustedes estén analizando, puede que se desarrolle o no se desarrolle el pandeo. Y para identificar dónde se desarrolla y no se desarrolla, se lo denomina como elemento corto, donde en un elemento corto el fenómeno de pandeo no está desarrollado, o sea, no hay peligro de esa flexión por pandeo, y en donde sí se desarrolla o hay peligro de esa flexión adicional por pandeo es en aquellos elementos largos. En este caso, como estamos hablando de columna, específicamente le ponemos columna, ¿no? Pero valga la aclaración que esos fenómenos no solamente se dan en columna, puede ser en otros elementos, por ejemplo, en vigas, también en la parte comprimida puede existir el pandeo, digamos, que no es tan desfavorable porque, como le digo, sobre todo nos va a interesar ese fenómeno de pandeo en columna, digamos, ¿no? Y entonces a columna corta, cuando no se desarrolla el pandeo, no hay pandeo, la columna solamente puede fallar por aplastamiento, digamos, se puede venir el colapso por un aplastamiento, por una excesiva compresión, pero en columnas largas ya ocurre ese fenómeno de pandeo, donde el fenómeno de pandeo no es más que una inestabilidad lateral que sufre la columna, donde este elemento, si bien está comprimido, pero debido a su larga longitud, debido a que es esbelta, digamos, y obviamente la propiedad geométrica que se denomina cuando una columna es larga y cortita, se denomina como esbelta, digamos. La esbeltez es una propiedad
o un parámetro que me dice a mí qué tan larga y qué tan corta es la columna, digamos. Básicamente eso, ¿no? La esbeltez, que más adelante vamos a aprender a determinarla. Que seguramente ustedes ya han venido viendo en otras materias cómo se determina la esbeltez, digamos, ¿no? Pero la esbeltez es un parámetro que a mí me dice qué tan larga y qué tan corta o qué tan delgada es una columna, o qué tan corta de longitud y qué tan gruesa, digamos, ¿no? Y entonces fíjense que en esta columna larga, si nosotros vemos el esquema aquí, esta columna larga o cualquier elemento esbelto, o sea, largo, digamos, donde el fenómeno de pandeo hay peligro de que se desarrolle, se genera una flexión adicional. Es decir, si bien esto está comprimido, una fuerza normal de compresión, aparece un momento que se denomina como momento de segundo orden. Ese momento es el que va a generar la falla por pandeo, digamos, ¿no? Fíjense que este momento que se lo denomina como un momento de segundo orden, que seguramente ustedes en algún curso estructural lo van a escuchar como efecto P delta, digamos, significa efecto P por delta. Eso significa el efecto P delta, si es que ustedes escuchan eso. O sea, es el momento flector de segundo orden que se genera por la deformación lateral debido a esta inestabilidad que tienen estos elementos sometidos a compresión, ¿no? Ustedes mismos, si ustedes agarran una regla y la comprimen, eso se va a doblar. La parte más delgadita de la regla se va a doblar, digamos. Ahí se está generando este fenómeno o este efecto que se menciona acá, el efecto P delta, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy día, ¿ya? Y vamos a comenzar con un ejercicio, porque obviamente acá ustedes tienen toda la parte teórica, que esto lo ven con el ingeniero, esto se los explica más detalle el ingeniero, y conmigo, como siempre, ustedes ven la parte práctica, digamos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con un ejercicio básico o sencillo, y de ahí vamos a ir aumentando la dificultad, ¿ya? Entonces, para explicar, y porque fíjense que acá, para facilitarle yo la vida a ustedes, acá yo les voy a dejar un formulario donde ustedes tienen que seguir meramente estos pasos, ¿ya? Pero para explicar en qué consiste este formulario, vamos a resolver. Está pausada, ¿no? No está compartiendo, ¿no? ¿O está compartiendo pantalla? No, Fabio, se ve No, no solo, está solo el compartiendo, solo PDF está de en la el... clase. Acá me avisó que está pausada. Esperen un ratito. ¿Ya? Con razón, no lo veían sobre ustedes. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ah, ya. Ahora Sí, sí. ahora Ya, sí, ya se miren, ve. entonces yo les he mencionado a ustedes que acá yo para facilitarle la vida a ustedes les he dejado un formulario, les he formado o les he hecho un formulario donde ustedes solamente tienen que seguir estos pasos. Ahí está paso número 1, luego va a venir paso número 2 para resolver cualquier ejercicio de columna, ¿ya? Entonces, para explicar este formulario en qué consiste, vamos a empezar con un ejercicio práctico, sencillo, que también es tipo examen, digamos, podríamos decir, como el mencionado acá, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Para la columna aislada mostrada en la figura sometida a los esfuerzos internos mostrados, carga de compresión y momentos flectores en sus extremos, calcula las armaduras para el plano más desfavorable, dice, ¿no? Calcular las armaduras para el plano más desfavorable. Como dato tenemos, los materiales son resistencia máxima a compresión del hormigón, 250 kilos por centímetro cuadrado, y resistencia a la fluencia del acero, 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Bien, entonces fíjense que esta es una columna, lo que se denomina como columna aislada, o sea que ya los vínculos en los extremos están bien definidos. Hay otro tipo de columna que son las columnas pertenecientes a un pórtico plano, que más adelante vamos a ver, o columna perteneciente a pórtico, donde los vínculos no están definidos. Ahí la rigidez de los vínculos los dan las vigas que le llegan al extremo y las columnas que le llegan a ese extremo. Entonces, acá nosotros básicamente tenemos una columna aislada, o sea, donde los vínculos ya están definidos, son articulados simplemente, ¿no? Articulados en ambos extremos. Entonces, esta columna está sometida, dice, a una carga de compresión, normal de compresión, obviamente, muerta de 25 y viva de 29, ¿ya? G siempre es muerta y P siempre es carga viva, ¿ya? Aquí cuando ustedes vean el subíndice G, ya saben que es carga muerta, y cuando vean el subíndice P, es carga viva, ¿no?
25 y 29 para la viva y momentos flectores en los extremos, fíjense. Acá un momento flector antihorario, muerto de 5 y vivo de 3, ¿no? Y acá también un momento flector horario, muerto de 4 y vivo de 2.5, ¿no? La sección transversal, la sección transversal de la columna dice que la columna es de 30 por 45, ¿no es cierto? 30 por 45. Entonces lo que nosotros debemos hacer es resolver esto, pues, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es obtener las cargas de diseño o las cargas mayoradas, ¿no? Entonces piensen ustedes que la carga de diseño la obtenemos obviamente como la veníamos obteniendo, ¿no? 1.2 para la carga muerta y 1.6 para la carga viva, ¿no? También para los momentos flectores se hace lo mismo, 1.2 para carga muerta y 1.6 para carga viva, ¿no? Esto no hay misterio acá, digamos, lo que veníamos haciendo. Bien, entonces, primero dice calcular la level test mínima y es acá donde yo me vengo a mi formulario y vamos a aprender a aplicar este formulario. Fíjense que me dice el formulario. Primero dice, debo calcular la level test mínima, donde la level test mínima obedece a esta fórmula de acá. Va a ser igual a 34 menos 12 por M1, donde M1 es el momento menor de extremo. Acá está, M1 es el momento menor de extremo, donde ese momento menor de extremo, M1, dice que puede cambiar de signo. O sea, puede que sea positivo o puede ser que sea negativo, digamos. Y donde acá me dice que positivo cuando sea curvatura simple y negativo cuando sea una curvatura doble. Pero ahora yo me pregunto, pues, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta cuando es curvatura simple y cuando es curvatura doble? Fácil, pues, ¿no? Una curvatura simple dice que se va a presentar cuando los momentos de extremo sean de sentido contrario. Fíjense, puede que el acá sea antihorario y el de acá horario, o el de acá horario y el de acá antihorario. O sea, básicamente, si los momentos de extremo son de sentido contrario, ahí ya yo sé que tengo una curvatura simple. Y fíjense, ¿por qué se denomina curvatura simple? Por la forma de la deformada, ¿no? Que generan estos momentos, digamos. Fíjense que estos momentos simplemente van a generar una deformada así, de manera simple, digamos, una deformada así básica, de manera simple. Puede que sea así o puede que sea así. O si lo ven ustedes, porque el ingeniero también se lo puede dar en forma de diagrama de momento, no hay cambio de signo, digamos. O sea, el diagrama de momento es un solo signo en toda la longitud, digamos. Esa es una curvatura simple, ¿no? Y ahí en curvatura simple el momento siempre es positivo. El momento menor, que es el M1, siempre es positivo. Ahora, ¿cuándo se presenta la curvatura doble? La curvatura doble dice que se presenta cuando los momentos de extremo tienen sentido cambiado. Ya aquí vamos a arreglar, aquí se ha modificado esto, pero lo vamos a anotar para que ustedes igual lo anoten. Curvatura doble va a ser cuando los momentos de extremo tengan sentido iguales, ¿ya? O sea que este sea antihorario y este de acá también sea antihorario. Aquí vamos a modificar, ya se alteró el dibujo acá, pero le voy a aplicar, luego ya lo voy a ordenar, ¿ya? Y fíjense entonces que cuando los momentos de extremo tengan sentido iguales, la curvatura, o sea, la deformada de la columna, va a ser así en forma de una S. Ya van a modificar eso, así, de esa manera. O sea, la curvatura va a ser así, básicamente. Aquí lo voy a hacer con línea continua, para que nos demos cuenta, en forma de una S. Lo mismo acá y acá también lo mismo, ¿ya? Fíjense que aquí el momento es horario, entonces el de acá también tiene que ser horario. Vamos a resolver de todo modo ejercicio con curvatura simple y ejercicio con curvatura doble. Entonces, momento de extremo, ambos tienen que ser de sentido iguales para que yo me dé cuenta que es una curvatura doble. Aquí, por ejemplo, también la deformada va a ser así, en forma de una S, ¿ya? Así. Esto, ignoren la línea segmentada, fíjense en la línea continua, ¿no? Así va a ser en forma de una S. Por eso se dice curvatura doble, porque está teniendo curvatura hacia acá y curvatura hacia acá. Izquierda y derecha. En cambio, la simple solamente tiene hacia un solo lado nomás la curvatura. Y si me lo da en forma de diagrama de momento, ¿cómo me doy cuenta? Porque el diagrama de momento va a tener un cambio de signo, digamos. O sea,
va a ser así. Ya no va a ser un solo signo todo, o sea, va a haber cambio de signo. Obviamente no me interesa si acá es positivo, acá negativo, simplemente quédense con el criterio de que va a haber un cambio de signo. Esa es una curvatura doble, ¿ya? Si me fijo en cómo actúan los momentos extremos son sentidos iguales para una curvatura doble. Los momentos extremos son de sentido iguales. O el diagrama de momento tiene cambio de signo. A diferencia de una curvatura simple, donde los momentos de extremo tienen sentido opuesto, o el diagrama de momento no tiene cambio de signo, ¿no? Entonces ya saben cuándo es positivo y cuándo es negativo. Si nos vamos a nuestro ejercicio, fíjense que aquí los momentos de extremo tienen sentido opuesto. Entonces, si tienen sentido opuesto, yo digo que esa va a ser una curvatura doble. Entonces, M1 para curvatura simple, mejor dicho, simple, ¿no? No doble, perdón, curvatura simple, porque tienen sentido opuesto. Entonces, para una curvatura simple, el momento M1, que es el menor de extremo siempre es M1, es positivo. Por eso aquí le puse con signo positivo, ¿ya? M2 siempre es el momento mayor de extremo, ¿ya? Como dice acá la fórmula. M2 siempre es el momento mayor de extremo. Y M2 siempre va a ser positivo, ¿ya? M2 siempre va a ser positivo. Entonces no se olviden de eso, ¿ya? Curvatura simple, momento de extremo, sentido contrario. Curvatura doble, momento de extremo, sentidos iguales. Y aquí cabe recalcar que aquí el dibujo está mal, ¿ya? Y curvatura simple, siempre M1 es positivo. Curvatura doble, M1 es negativo, ¿ya? Está con el signo negativo, ¿ya? Aquí nada más el dibujo lo voy a cambiar, pero ya saben a qué me refiero. Bien, entonces aplico la fórmula de Beltrés mínima, que es el parámetro que me va a decir si mi columna la puedo considerar como larga o la puedo considerar como corta, digamos, ¿no? Entonces, si aplico M1 8.8, obviamente aquí ya estoy trabajando con las cargas de diseño o cargas mayoradas. Este valor me sale 24.222, ¿no? 24.222. Valores de Beltrés reales a esta se consideran como, la columna se puede considerar como corta y valores mayores a este se puede considerar como larga. Entonces, segundo paso, dice. Fíjense acá el formulario igual. Segundo paso, calcúlense la de Beltrés real. Hay que calcular la de Beltrés real. Y la Beltrés real, básicamente, seguramente esta fórmula ustedes la conocen, se calcula con esto de acá, ¿no? Va a ser igual a K, que es el factor de vínculo, por la longitud de la columna, donde esto me forma a mí lo que se conoce como longitud efectiva, o longitud que se puede deformar, también conocida, digamos, de la columna, sobre el radio de giro, ¿no? Radio de giro que se determina de esta manera. En caso que sea una sección rectangular o cuadrada, el radio de giro se puede determinar como el 30% de la altura. Y en caso de que sea una sección rectangular, circular, mejor dicho, el radio de giro se puede determinar como 0.25 veces el diámetro. Cabe recalcar que el radio de giro se determina con esta fórmula de acá, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, que ya conocemos, digamos, ¿no? Cálculo de Beltrés. Y dice, según la pregunta, a mí me está diciendo que yo calcule las armaduras para el plano más desfavorable. El plano más desfavorable es aquel que me genera mayores Beltrés. Y como yo sé que la Beltrés es inversamente proporcional al radio, o sea, si el radio es mayor, la Beltrés es menor, y si el radio es menor, la Beltrés es mayor, es más desfavorable. Entonces yo básicamente calculando los radios para ambos planos, tanto X como Y, puedo decir que el plano que me dé radio menor, ese va a ser el plano más desfavorable o que se va a tender a pandear más, digamos. O si es que la columna se pandea, se va a pandear respecto a ese plano. Entonces, fíjense que yo tengo la columna acá, me la da de 30 por 45, y para que le entendamos eso de los planos y todo eso, yo voy a hacer un pequeño dibujo acá, ¿ya? Fíjense que yo tengo, por ejemplo, y si yo tengo ahí la columna, ¿no es cierto? Ahí tengo la columna, y
y que de manera espacial se ve así, digamos. Que de manera espacial se ve así. Entonces esta columna, según como me la da acá el ejercicio, tiene dimensiones. Acá va a tener acá va a tener 30. Y la otra dimensión, la de allá, va a tener 45. Según cómo me lo da el dibujo, ¿no? Acá el plano que me da, el que se ve es de 30 y el otro es de 45 para la sección transversal, ¿no? Entonces una columna siempre va a estar conformada por dos planos, ¿ya? O cualquier elemento en el espacio, vamos a decir que nosotros vamos a poder visualizar dos planos. El plano que vamos a denominar X, que básicamente yo lo voy a nombrar al plano que siempre me da en dirección de la vista de la columna, X, el de acá. Y el plano que se va a presentar en la otra dirección, en la dirección del frente, digamos, que yo siempre lo voy a denominar como plano Y, pero primero visualicemos el plano X. El plano X, básicamente, sí, ¿por qué se dice plano? Porque es todo el plano horizontal que le estamos viendo a la columna, digamos, ¿no? Podríamos decir que todo esto, digamos. Todo el plano de acá, el horizontal, digamos, ¿no? Así que lo queremos ver así, 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 digamos, ¿no? Todo ese plano horizontal, digamos, la columna. Y el plano Y es el plano entrante, el de la otra dirección, digamos, el perpendicular, el de allá, ¿no? Ese es el plano Y. El otro, digamos, el que va en la dirección de allá. ¿No? Así, digamos, siempre van a hacer en análisis esos dos planos, el horizontal y el entrante, el de la otra dirección, el entrante. Entonces, ustedes siempre tienen que, si es que el ejercicio le dice calcular las armaduras para el plano más desfavorable, siempre tienen que analizar ambos planos. Entonces, fíjense por eso que acá yo tengo que analizar el plano X y el plano Y. Ahora, la altura siempre es paralela al plano en análisis, siempre. Por eso acá cuando yo analizo el plano X, ¿cuánto viene a ser mi altura? Mi altura va a ser esta, la dimensión paralela al plano en análisis. En este caso esta dimensión es 30, por eso acá yo le pongo h de 30 y la base es la perpendicular a ese plano. Por eso acá la base es 45, que es la otra dimensión. Y eso es importante porque el radio de giro está en función de la altura, pues obviamente, como vieron hace ratito ustedes. Entonces la altura va a ser 0,3 el radio de giro va a ser 0,3 porque es una sección rectangular, obviamente, el 0,3 de la altura, 9 centímetros acá, fíjense. Y para el plano Y, que es el otro, ¿cuánto viene a ser su altura? Su dimensión paralela. Esta de acá es la altura, la dimensión paralela al plano que ustedes están analizando. Acá obviamente nosotros lo vemos en planta, pues, porque acá estamos viendo la sección transversal en planta, pero los planos se forman de esta manera, ya así como ustedes lo vieron acá. Esperemos un ratito que vamos a borrar esto, pero obviamente no, pero es que no se vea tan... Conectar la batería porque ya se está gastando. Y ahí, ¿no? Así se da, ¿no? Entonces ya saben, ya la altura que ustedes, la dimensión de la altura siempre es la paralela al plano que ustedes están analizando. Aquí yo estoy analizando X, la altura es 30, la dimensión paralela. La base es la perpendicular. Acá yo estoy analizando el plano Y, la altura es 30, el 45, la dimensión paralela o en la misma dirección de ese plano. Y la dirección perpendicular es la base. Por eso acá en el plano Y la altura es 45 y por consiguiente el radio de giro es 13,5. ¿No es cierto? Entonces así es el tema de los planos, digamos. Porque ustedes cuando les pida calcular las armaduras respecto al plano más desfavorable, ahí tienen que determinar el radio de giro para cada uno de los planos y el radio de giro para el que le salga menor, ese es el plano más desfavorable.
o el que se va a tender a pandear en pocas palabras, digamos, ¿no? Acá estaban las dimensiones que a mí me daban, ¿no? Y fíjense que la dimensión horizontal, aquí clarito me dice que es de 30, eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque eso me determina a mí la altura del plano que yo estoy analizando, digamos. 30, 45 y acá H 45 y B 30, ¿no? Si de todos modos, si alguien tuvo alguna duda ahí, no duden en hacerla, ¿ya? Porque ahí es prácticamente lo más importante en saber, digamos, ¿no? Fabio, aquí Ujú. en el plano X, es como si yo lo mirara de ese lado, ¿no? Claro, si vuelvo a mirar Así. el horizontal, digamos, el plano horizontal, o sea, el plano que te da aquí, digamos, vos estás mirando esto, Ujú. eso estás mirando, Ah, ya, ya. ¿ya? Y el otro, el Y, es el otro, el perpendicular, el que va en el frente, el frente, digamos, al otro lado, digamos. Prácticamente sería el que, si es que lo vemos acá, sería el que va en la otra dirección, ¿no? Ah, ya, ya, sí, ya entendí, ya. Ese es el Y, ¿no? Ese es el Y, el que va hacia allá, digamos. Y el X es el que va en sentido horizontal. Este de acá es el X. El X es el que va en sentido horizontal. O sea, en el sentido del que me da a mí, ¿no? El ejercicio, digamos. El otro, el entrante, es el Y, digamos. Así, ¿ya? ¿Entendiste, no? Sí, sí, entendí. Ya. Gracias. Listo. Entonces, ya saben, ¿ya? Ya saben. Altura siempre en la dirección del plano en análisis. Listo, entonces ahora plano más desfavorable, ¿cuál viene a ser? El que me dio menor radio de giro. En este caso, ¿cuál es el que me dio menor radio de giro? Obviamente el plano que tiene menor altura, digamos, menor h, que sería el plano X, y por consiguiente a menor altura, menor radio de giro, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, el más desfavorable o el plano que se va a tener a pandear es el X, digamos, ¿no? El plano X, con un radio de giro de 9 centímetros y con una Beltez de 55. Una vez ya determinado el plano más desfavorable en función al radio de giro, ahora procedo a determinar la Beltez real, ¿no? El parámetro de la Beltez real, donde ya habíamos visto que la Beltez real se calcula con esta fórmula. K es el factor de vínculo. K es el factor de vínculo. Entonces, fíjense ustedes que acá yo tenía mi vínculo ya bien definido, ideales, que son articulados en un extremo y articulado en otro extremo. Entonces, si ustedes se acuerdan, para una columna o un elemento que está articulado, ¿cuánto vale el factor de vínculo? Básicamente vale 1, ¿no? De todos modos, si no se acuerdan, acá está, ¿no? Fíjense, estamos nosotros inicialmente desarrollando el tema de columnas aisladas, ¿no? Vamos a ver también el tema de una columna perteneciente a un marco o pórtico plano, ¿no? Columna aislada es básicamente cuando los vínculos de los extremos están ya idealizados, digamos, ¿no? O sea, que son o bien articulados o bien empotrados. O que también puede ser un extremo que esté libre, ¿no? Y el otro empotrado, digamos, ¿no? Y obviamente acordándonos, un articulado, el K es 1, empotrado articulado, el K es 0,7 y empotrado K es 0,5 y empotrado libre K es 2, ¿no? Ahora, pero fíjense que aquí hay algo interesante, ¿no? Porque ¿de dónde sale esto de K1, K07, K05 y K2? Básicamente sale de los nomogramas para columna, digamos. O sea, básicamente, a ver acá dónde está el nomograma, creo que no lo abrí. No, no lo abrí. Esperemos un ratingo, les quiero mostrar esto ya. Esperemos un ratingo. Les voy a mostrar los nomogramas para columna para que ustedes se den una idea de dónde sale eso. A ver. Ya, aquí está. Para que ustedes tengan una idea, ahora sí lo voy a presentar. Fíjense que esos valores de K básicamente salen de esto. Acá vamos a presentar, estoy presentando pantalla, sí estoy presentando. Salen de esto que se denomina como nomograma. O sea, fíjense que cuando yo tengo, por ejemplo, el caso de esta columna de aquí, cuando yo tengo una columna que tiene este vínculo articulado y este otro articulado, la articulación, acá lo voy a anotar, la articulación básicamente lo que me genera es un valor, vamos a decir un valor de lambda,
o de G, ahí está como G, pero nosotros acostumbramos a denominarlo como lambda. Cuando ustedes vean una articulación, el valor de lambda acá es, por ejemplo, si yo denomino a este nudo A y a este nudo de acá B, el nudo A, que es el extremo de la columna, dice, está con un vínculo articulado. Entonces, el valor de lambda para entrar a esos nomogramas es infinito. Se considera una rigidez infinita. Y el otro extremo también es el extremo B, digamos el nudo B, también dice que está con un nudo articulado. Entonces también el valor de lambda para entrar a los nomogramas es infinito. Entonces fíjense que si ustedes vienen acá al nomograma, entran, porque básicamente esto es lo que se utiliza para calcular SK, entran al nomograma acá y identifican infinito para un extremo y infinito para el otro extremo y lo intersectan ambos. ¿Cuánto vale K? 1. Es de ahí donde sale eso. De ahí es que nosotros nos han enseñado que para un articulado en un extremo y un articulado en el otro extremo, el valor de K es 1. De ahí es donde sale. Ahora fíjense acá. Fíjense acá, vamos a hacer el otro ejemplo para que quede claro. Fíjense el caso de una columna que está empotrada en un extremo y articulada en otro. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. En este extremo, donde la columna vamos a denominar extremo A o nudo A, y vamos a denominar extremo B o nudo B. En este extremo, donde la columna está articulada, el valor de lambda o G, lambda o G es lo mismo, ya ahí está como G en ese nombre macro. Es infinito, con rigidez infinita, y acá, donde cualquier extremo que está empotrado, como en este caso en el B, la rigidez es 0. Se la coloca como 0. El valor de sí para un extremo empotrado es 0. Entonces, si yo me vengo al nomograma, y intercepto infinito, que era para un extremo, digamos, y 0 para el otro, ustedes interceptan ambos y les va a cortar exactamente, obviamente acá yo estoy haciendo los chuecos, pero ustedes lo hacen con regla, le va a cortar exactamente en un valor de K, factor de vínculo de 0,7, ¿no? O si ustedes, digamos, veamos el último caso, que es el caso de empotrado. Si ustedes acá sí, A, digamos, 0, y si B o lambda B 0, vienen acá al nomograma, interceptan, y es ahí donde sale 0 con 0, es ahí donde sale 0,5, K0,5, ¿no? Para un empotrado. ¿Ya? Así es el tema de cuando los vínculos son ideales. O sea, ¿qué quiere decir vínculos ideales? Cuando los extremos están con ya vínculos bien definidos, como es la articulación o el empotramiento. Sin embargo, hay temas o hay columnas que su vínculo no están bien idealizados o bien definidos, en donde ahí las rigideces la van a dar las columnas que le llegan al nudo y las vigas que le llegan al nudo. Entonces ahí ya vamos a ver ejercicio de esto. Hay que calcular las rigideces de columna con esta fórmula, mol laticidad por inercia sobre longitud, y las rigideces de las vigas que le llegan al nudo. Lo mismo, mol laticidad por inercia sobre la longitud, y vamos a entrar a estos nomogramas y de acuerdo a los valores que nos den acá, interceptamos y calculamos el valor de K, digamos, ¿no? Para esos casos, el caso de columna perteneciente a pórtico plano. Pero bien, sigamos entonces. Entonces, fíjense que acá yo ya definí lo que es la LT real. Definiendo la LT real, se vienen ustedes al tercer paso. Y el tercer paso viene a ser la verificación del comportamiento de la columna. O sea, si es una columna corta, que se puede considerar como corta donde no hay pandeo, o si es una columna larga, que se puede considerar como larga, donde en columna larga sí hay pandeo, obviamente, ¿no? Y lo verifican. Fíjense que acá dice verificar el comportamiento de la columna como paso número 3. Caso 1, dice, el caso del que la LT mínima sea mayor o igual a la LT real.
En ese caso es una columna corta, dice, ¿no? Y aquí tienen la formulita ustedes para aplicar en el caso de que sea una columna corta. Vamos a ver este caso igual. Y el caso 2, que es el caso de que la vertez mínima sea menor a la vertez real. Entonces, en este caso es una columna larga. En este caso viene a ser una columna larga. Si es una columna larga, el fenómeno de pandeo está definido, o sea, hay peligro de pandeo ahí, por consiguiente hay que ver las condiciones para considerar eso, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que acá en mi ejercicio, mi EBLT mínima me salió 24.22 y la EBLT real me salió 55.556. Entonces, es menor, la EBLT mínima es menor a la EBLT real que está desarrollándose en la columna, por consiguiente yo digo que esta es una columna larga. Entonces, si es una columna larga, hay pues el peligro de pandeo. Entonces hay que considerarlo. ¿Y cómo es que considera la norma ese peligro de pandeo? O cuando es la columna larga. Fíjense que yo acá le decía a ustedes que debido a la inestabilidad lateral que presenta la columna cuando es larga, se va a generar un momento que se denomina como momento de segundo orden o efecto P delta. O sea, es un momento debido al efecto P delta. P, la carga P por delta, ¿sabe? Por este desplazamiento que nosotros le denominamos delta. Saben ustedes que momento es fuerza por distancia, obviamente. Fíjense que aquí se va a generar un momento flector, digamos, donde este momento flector es el producto de la carga por este desplazamiento lateral por el pandeo. Ese es el efecto P delta. Entonces, ¿qué hace la norma para considerar este momento? Básicamente lo que hace la norma para considerar ese momento de ahí es calcular aproximadamente ese momento, donde lo vamos a denominar momento C, que va a ser igual al producto entre un coeficiente de mayoración por el momento mayor de extremo. Así lo considera la normativa cuando es columna larga. Así realiza la consideración de este momento de segundo orden. Así lo calcula. Un coeficiente de mayoración al momento mayor de extremo, o sea, el M2. Y es por eso que acá, vamos a ver si es ese el signo. Es por eso que acá, y fíjense que me equivoqué en el signo, ¿no? El momento de mayoración es este de acá, es lambda, rho. Rho es ese ahí, ¿no? Ros. Entonces, si vengo acá, esto no es este símbolo de acá, ¿no? Es esto de acá. Vamos a borrar esto. Aquí sería ese coeficiente, ¿no? Entonces, este coeficiente de acá, que se lo calcula una vez identificado que es columna larga, es un coeficiente de mayoración. Mayoración al momento mayor de extremo, al M2 que vimos hace ratito, para considerar el efecto de segundo orden. Así lo calcula la normativa. La norma lo considera de esa manera. Y es por eso que a continuación lo que vamos a hacer nosotros, es calcular este coeficiente de acá. Este coeficiente que es un coeficiente de mayoración, que va a ser igual a CM, donde CM es un coeficiente de corrección, y acá le da toda la condicionante, ¿no? CM es un coeficiente de corrección, donde ese coeficiente de corrección puede adoptar dos valores. Puede ser que sea dos casos, podemos tener dos casos, dice. Inciso A, si el M2 es mayor al M2 mínimo, o sea, si el momento mayor de extremo es mayor al momento mínimo, entonces el CM, el coeficiente de corrección se calcula con esta fórmula, dice. Pero, inciso B, si el M2 es menor al M2 mínimo, entonces el coeficiente de corrección CM se calcula con esta fórmula de acá, o mejor dicho, es igual a 1. Ahí tenemos que tener cuidado con esas condiciones. Veamos en nuestro ejercicio. PU obviamente la carga de compresión mayorada, ¿no? Esta de acá. La carga de compresión PU es esta de acá, la carga mayorada, máxima. A continuación lo que vamos a hacer es definir el M2 mínimo para ver qué valor adopta el coeficiente de corrección CM. Entonces, M2 mínimo, acá como le dice a ustedes la fórmula, M2 mínimo es igual a esto, fíjense. Va a ser igual a la carga PU
la carga de compresión, por 1.5 más 0.03 H, donde acá la altura entra en centímetros, ¿ya? Acá la altura la vamos a poner en centímetros. Entonces, fíjense que aplico la fórmula, PU vale 76.4, 1.5 más 0.03 H. H es 30, ¿ya? Porque estoy analizando, obviamente, yo el plano X, que es el más desfavorable, el que me dio menor radio de giro, etcétera, y la H es 30, ¿ya? La altura es 30. Entonces, fíjense que acá me sale este valor de acá, donde como este estaba en toneladas y esto de acá me da en centímetros, entonces ese momento me sale en toneladas por centímetro. Transformándolo aquí a toneladas por metro, sabiendo obviamente que un metro de 100 centímetros me sale 1.83 toneladas por metro, ¿no es cierto? El M mínimo, M2 mínimo es 1.83 toneladas metro. Definido el M mínimo, a continuación lo que tienen que hacer es la verificación para ver qué valor de coeficiente de corrección adoptan. Si están en el caso A o si están en el caso B, ¿no? Entonces, fíjense que acá ya vimos que el M2, como es el momento mayor de extremo, es este de acá, 10.8. Entonces me está saliendo que 10.8, el momento mayor de extremo, es mayor al mínimo. Por consiguiente, CM, estoy en el caso A o en el inciso A, CM lo tengo que calcular con esta formulita de aquí. 0,6 más 0,4 por M1, que ya al igual que cuando calculamos la LT mínima, es el mismo criterio. M1 es el momento menor de extremo, positivo si es curvatura simple y negativo si es curvatura doble, y M2 es el momento mayor de extremo, obviamente, ¿no? Ahí está, ¿no? 8.8, que es M1, positivo porque acá, como lo definimos, era una curvatura simple, y M2 es el 10.8, ¿no? Entonces esto me sale 0.926. Fíjense, el CM o coeficiente de corrección me sale 0.926. Bien, a continuación lo que quiero es PC. PC es la carga crítica de Euler, ¿ya? Seguramente ustedes en otra materia han escuchado al famoso Euler, ¿no? Carga crítica de Euler, que obedece a esta fórmula acá, pi al cuadrado por la rigidez flexional, el producto de molaticidad del hormigón por la inercia, sobre la longitud efectiva al cuadrado, o sea, el producto del factor de vínculo por la longitud de la columna al cuadrado. El módulo de elasticidad, acá en el formulario ustedes lo tienen todo, ¿ya? Pasito a pasito, qué tienen que hacer y todo, todas las fórmulas que yo muestro ahí están acá, ¿ya? El módulo de elasticidad del hormigón se calcula con esta fórmula, ¿ya? Va a ser igual a 15.100 por la raíz cuadrada de 250. O sea, por la raíz cuadrada de FC', resistencia máxima a la compresión del hormigón, que según el dato del problema me dio 250. Y entonces de esta manera estimo o calculo el módulo de elasticidad del hormigón. 15.100 siempre con esta fórmula, ¿eh? 15.100 por raíz cuadrada de FC', resistencia a la compresión del hormigón. El beta, como lo dice acá la fórmula, beta, porque fíjense que acá esta rigidez, acá minorada, rigidez de flexión minorada, se la tiene que calcular con esta fórmula, 0,4 del módulo de elasticidad por la inercia sobre 1 más beta, es la rigidez flexional minorada para considerar obviamente el cansancio que se produce en el hormigón durante el tiempo, la afluencia que tiene el hormigón, etc. Y entonces este valor de beta de aquí, que vamos a utilizar para calcular esto, se calcula como la carga muerta mayorada sobre la carga total. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Piensa que calculo el valor de beta. Beta va a ser igual a la carga muerta mayorada, o sea, 1.2 por 25. La carga muerta era 25, fíjense. 1.2 porque tengo que, dice carga muerta mayorada, sobre la carga total, o sea, la P última, 76.4. Y de esa manera se determina beta. Luego la inercia, como es una sección rectangular, la inercia básicamente es base por altura al cubo sobre 12, ¿ya? Base 45, altura 30 al cubo sobre 12, ¿no? Aquí está la inercia. No se olviden que estamos haciendo respecto al plano más desfavorable, X, donde la altura es 30 y la base es 45.
acá me sale la inercia. Bien, obtenido todo, a continuación lo que hago es calcular esto de acá, que es la rigidez flexional minorada, o sea, 0.4 por el módulo de elasticidad por la inercia, que es esto, sobre 1 más beta, donde beta es este de acá, pues obviamente, ¿no? Y ahí me da un valor grandísimo de rigidez flexional minorada, donde las unidades acá están en kilo por centímetro cuadrado, ¿ya? Kilo por centímetro cuadrado. Entonces, para no trabajarlo con así un valor bien grande, pues lo puedo también, digamos, pero puede que me chipe. Lo que hago es trabajarlo en notación científica, ¿no? O sea, por día aquí, por ejemplo, si esto de acá lo transformo a notación científica, básicamente es 6.94 por 10 a la 9, ¿no? O sea, le pongo la coma aquí y veo cuánto recorre, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Hasta el punto. Entonces, por eso 6.94 por 10 a la 9. O simplemente díganle usted a su calculadora que se lo bote en notación científica, ¿no? O también lo pueden trabajar así con este valor alto, pero cuidado que se olviden algún número, ¿no? O trabajar con un valor alto, digamos. Y una vez obtenido esto, ya puedo calcular la carga crítica de Euler, PC, carga crítica de Euler. Pi al cuadrado por ese valor de rigidez flexional minorada sobre la longitud efectiva, que es el producto entre K, el factor de vínculo por la longitud. La longitud de la columna es 5 metros o 500 centímetros al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, básicamente esto de aquí es lo mismo que utilicé aquí para determinar la de T, ¿no? Es esto, digamos. Producto de K por la longitud. La columna obviamente tiene 5 metros, ¿no? Y ahí tienen ustedes el valor de la carga crítica de Euler, que le sale este valor de acá. Pero este valor le sale en kilos. Ustedes tienen que transformarlo en toneladas. Entonces acá está transformado en toneladas. Bien, entonces fíjense que ya han obtenido todos los parámetros para determinar el coeficiente de mayoración para considerar el efecto P delta, el efecto de segundo orden, el momento de segundo orden, coeficiente de corrección sobre 1 menos la carga de compresión mayorada o de diseño, P última, sobre 0.75 la carga crítica de Euler. PC es la carga crítica de Euler. Y ahí están, ¿no? Reemplazado todos los valores, P última es esta de acá. Coeficiente de corrección nos salió esto. 0 sobre 0.75 por la carga crítica de Euler, que nos salió esto. Y ahí tengo ya el coeficiente de mayoración, 1.474, que siempre tiene que ser mayor o igual a 1. Si me sale menor a 1, ya yo tengo que adoptar 1 directamente acá. Por eso acá, siempre mayor o igual a 1. Bien, entonces, determinado eso, para determinar el momento con el que yo voy a diseñar esa columna, considerando el momento de segundo orden, tengo que agarrar y mayorar el M2. ¿Con qué coeficiente? Con este coeficiente de acá. El M2 es el momento mayor de extremo. O sea, el 10.8. No, y me sale esto, fíjense. Este momento que ya es el de diseño, considerando, tomando en cuenta el peligro de pandeo o el peligro de inestabilidad lateral debido a ese desplazamiento por pandeo. Listo. Hasta ahí ya no sé si alguien tiene alguna duda. Fíjense que es pura fórmula, no hay misterio acá, es pura fórmula. Lo único que tienen que tener cuidado aquí, por ejemplo, es que esto siempre tiene que ser mayor o igual a 1. Ese sería un criterio, ¿no? Mayor o igual a 1. Si le sale menor a 1, ustedes adoptan 1 directamente acá. Aquí el coeficiente sería 1. No puede ser menor a 1, en pocas palabras. Más adelante vamos a ver un ejercicio donde sale menor a 1. Listo, una vez obtenido ese momento, ya ustedes proceden a calcular las armaduras. Y para calcular las armaduras vamos a utilizar diagrama de interacciones. Se utiliza diagrama de interacciones.
Entonces acá yo ya tengo, por ejemplo, estos diagramas de interacciones, seguramente usted ya se los ha facilitado el ingeniero, lo más seguro. Y lo que nos va a interesar a continuación es calcular lo siguiente. Fíjense ustedes que acá los diagramas de interacciones, en la parte vertical, tiene, o porque acá obviamente utiliza valores de tensiones en megapascal, por si acaso, por eso acá dice megapascal. En la parte vertical, utiliza valores de tensiones que genera la carga máxima de compresión, digamos, o sea, con esta formulita de acá. Phi por Pn, que es la resistencia máxima de diseño, sobre la base por la altura. Entonces, el Phi por Pn por equilibrio, Phi por Pn es la resistencia máxima de diseño que genera el elemento, ¿ya? Por equilibrio, esto siempre tiene que ser mayor o igual a la carga máxima que le estamos imponiendo, digamos, o sea, la P última. Por eso es que se lo igual acá. La P última o la carga que le estamos imponiendo es 76.4 toneladas o 76.400 kilos. Y la parte horizontal, obviamente acá estamos analizando un diagrama cualquiera, pero para todo es lo mismo. La parte horizontal, los valores horizontales acá para entrar a estos diagramas de interacción, corresponden a un valor de tensión que genera el momento flector, digamos, con esta fórmula de acá. La resistencia de diseño máxima a flexión sobre la base por la altura al cuadrado. Y fíjense que estos valores dice que están en megapascal. Entonces, acá lo mismo, ¿ya? Por equilibrio, la resistencia máxima para flexión que desarrolla el elemento tiene que ser mayor o igual al momento flector que le estamos imponiendo. El momento flector que le estamos imponiendo es el momento que hemos calculado hace ratito, considerando el efecto P delta, obviamente, ¿no? O sea, el de aquí. Ya. Y esto lo puedo, obviamente hay que transformarlo a kilos por centímetro, ¿no? Ya habíamos visto, aquí está en toneladas a metro, yo sé que una tonelada a metro es 1 por 10 a la 5 kilos por centímetro, entonces lo transformamos, ¿no? Y una vez hecho eso, ustedes proceden a calcular los valores que nos interesa para entrar a los diagramas de interacción, ¿no? Entonces, como ustedes vieron hace ratito, nos va a interesar esto, que es los valores, que son los valores verticales del diagrama de interacción. Con esta fórmula se calcula. Y los valores horizontales de ese diagrama de interacción que se calcula con esta fórmula, ¿no? Entonces, phi por Pn, ya vimos que es esto, resistencia máxima de diseño a compresión, base es 45, altura es 30. Entonces, fíjense que me sale esto, este valor, pero esto me bota en kilos por centímetro cuadrado. Yo tengo que transformar esto a megapascal, porque esos diagramas de interacción están en megapascal. Entonces, fácil, ¿no? Yo sé que un megapascal equivale o es igual a, no pensé esto, 10 kilos por centímetro cuadrado. Un megapascal es 10 kilos por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo quiero transformar este valor acá a megapascal, lo divido entre 10, digamos, ¿no? Por la conversión esta, digamos. Y ya lo divido entre 10 y ya tengo en megapascal, en unidades de megapascal. Unidades de tensión megapascal, digamos. Lo mismo para esto, ¿no? La resistencia de diseño máxima a flexión, que es este de acá, sobre la base, que es 45, y la altura, que es 30. Este valor lo tengo en kilos por centímetro cuadrado. Entonces, lo transformo a megapascal. Lo divido esto entre 10 por la conversión acá, porque es lo mismo que yo diga, un megapascal es 10 kilos por centímetro cuadrado. Ahí este se va a ir con este y me va a quedar 3.9 megapascal, ¿no? Y luego ahora tengo que definir qué abaco voy a utilizar. Para empezar, tengo que definir este valor de gamma de acá. Donde fíjense que acá vamos a explicar qué es gamma. Porque acá fíjense que para definir ustedes qué abaco van a utilizar, lo primero que tienen que definir es cómo van a distribuir sus armaduras.
Normalmente en columna la distribución de armadura es simétrica. Y eso es lo que casi siempre se requiere, que la distribución sea simétrica. ¿Qué quiere decir? Que porque obviamente esto al ser una sección rectangular o cuadrada, los cuatro lados, tiene cuatro lados, digamos. Un lado acá, otro acá y otro acá. Entonces, distribución simétrica quiere decir que en todos los lados tenga la misma cantidad de acero o la misma cantidad de barra. Esa es una distribución simétrica de armado, que la armadura esté distribuida uniformemente en todos los lados, o sea, en los cuatro lados. O sea, aquí le pongo 2, acá también 2, y acá también 2, y acá también 2. Esa es una distribución simétrica. Entonces, normalmente o casi siempre se requiere que la columna sea armada simétricamente. Eso por el hecho de que los esfuerzos internos pueden estar en un rato actuando en un lado y en otro tiempo actuando en el otro lado, ¿no? Y para tomar en cuenta eso, mejor es, para más seguridad, armarla simétricamente la columna, ¿no? Bien, entonces, ya sé que voy a utilizar ábaco para armadura simétrica. Entonces, ¿qué más hay que definir? Con estos parámetros hay que ver qué abaco usar, porque yo tengo varios abacos acá con armado simétrico. ¿Quién es el que me define cuál específicamente voy a utilizar? Esto. Resistencia a compresión máxima del hormigón, resistencia a la fluencia del acero y este coeficiente gamma. Donde este coeficiente gamma básicamente es el porcentaje que me define a mí la distancia que hay de centro a centro del acero de esquina, fíjense de acá a acá, por la altura, digamos. O sea, quiere decir, esta distancia va a ser un porcentaje de la altura, ¿no? De la altura de la sección, que en nuestro caso es 30, ¿no? Entonces, ese gamma es un porcentaje de la altura. Entonces, si ustedes hacen la deducción acá, fíjense, la altura va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a esa distancia, que es gamma por h, más dos veces el recubrimiento mecánico, ¿no es cierto? Porque aquí va a haber recubrimiento mecánico, distancia desde el centro hasta el borde. Acá lo mismo, recubrimiento mecánico, distancia del centro hasta el borde. Entonces va a ser más dos veces recubrimiento mecánico. De todos modos ahí está deducido, pero le aplico dónde sale. Entonces acá el gamma va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a h, la altura, menos dos veces el recubrimiento mecánico sobre la altura, ¿no? Despejando ese porcentaje. O sea, es la distancia que hay de centro a centro de la armadura esquinera, que se denomina como un porcentaje de la altura, obviamente, ¿no? Un porcentaje de la altura. Ese porcentaje es gamma. Bien. Entonces, ¿cómo se determina? Se determina de esta manera. Fíjense, acá ya está la fórmula deducida, pero sale de ahí ya. Entonces, lo que van a hacer ustedes es adoptar un recubrimiento mecánico, imponer un recubrimiento mecánico. Normalmente en columna el recubrimiento mecánico, al igual que en viga, va de 7 a 4 centímetros, ¿ya? Nosotros, para facilitarnos la vida, siempre nos vamos a imponer un recubrimiento mecánico. Entonces, acá, recubrimiento mecánico adoptado o impuesto, 6 centímetros, ¿ya? Siempre van a adoptar esto, ¿ya? 6 centímetros. Y entonces ya tenemos el recubrimiento mecánico impuesto, por consiguiente, fíjense que acá H va a ser 30, la altura es 30, menos 2 veces ese recubrimiento mecánico, 6 sobre 30, y esto me sale 0.6. 0.6. Entonces ya tengo el gamma que me va a servir, digamos, ya tengo un parámetro para saber qué abaco usar, 0.6. Bien, ¿qué más hay que definir? FC', resistencia máxima a la compresión del hormigón, pero acá fíjense que está en kilos por centímetro cuadrado. Lo mismo la resistencia al acero, 4200, pero está en kilos por centímetro cuadrado. Yo tengo que transformar eso a megapascal. Como yo sé que un megapascal es 10 kilos por centímetro cuadrado, entonces lo único que tengo que hacer acá es dividir sobre 10 para transformar directamente esto en megapascal. Dividen sobre 10. Y ya tienen los valores en megapascal. Entonces dice que yo tengo que entrar a un abaco. Voy a utilizar armado simétrico, obviamente, que tenga valores de gamma 0.6
que tenga valores de resistencia máxima a la compresión del hormigón de 25 y resistencia al acero 420 megapascal, todo en megapascal, ¿no? Buscan. Vamos a los diagramas de interacción y buscamos. 25, 420 y 0,6. 25, 420 y 0,6. A ver. No. Sí. Fíjense. 25, 420 y 0,6. Bien, una vez identificado específicamente el diagrama que voy a usar, con los valores que obtuve acá, este de acá 5.66 y este de acá 3.9, con una reglita entro y intersecto. Veamos nuevamente. El vertical es 5.66 y el horizontal es 3.9. Acuérdense de eso. 5.66. Ahora acá no es tan exacto, ¿ya? Fíjense, esto va de, a ver, de 4 a 5. No, de 8 a 4. Entonces, más o menos, 6 es aquí, a la mitad. Y 5 vendría a ser aquí, ¿no? Acá 7, digamos, así más o menos se lo estima. Esto vendría a ser 5. Por consiguiente, 5.66 más o menos está ahí, ¿no? Poquito más. ¿Y el otro cuánto era? ¿Se acuerdan? 3.9. 3.9, ¿no? El otro está más fácil, ¿no? Aquí lo mismo, fíjense, 3.5 aquí, porque está entre 3 y 4. 3.5 a la mitad, obviamente, ¿no? Y 3.9 prácticamente está llegando a 4, ¿no? Por acá, digamos. O aquí. Entonces lo interceptan. Una vez identifican 5.66 acá. 5.66. Trazan la horizontal. Obviamente a mí yo chueco, pero esto ustedes en lo posible tienen que hacerlo con regla. Y acá en 3.9 trazan la vertical. Y en el punto de choque, fíjense que está chocando acá, leen el valor. Fíjense que aquí nosotros nos da las curvas de interacción que comienzan en, estos son porcentajes de cuantía, ya comienzan en 0,01 para esta, 0,02 para esta, 0,03 para esta de acá y 0,04 para esta. Entonces yo veo que el punto que está aquí me está cayendo a mí entre 0,0, entre la curva 0,04, que es esta, la estoy haciendo con rojo para, y la curva 0,05, que es esta. Ahí está el punto, fíjense. Entonces aproximadamente es entre, no cortó bien en 0,05, ¿no? En 0,05, que es esta, fíjense. Está, digamos. Entonces está llegando, está aproximándose. Entonces eso puede que sea 0,049, 0,048 hasta 0,047. Pero si ustedes lo hacen con regla, le va a salir de manera exacta. Obviamente un valor medio es 0,045, ¿no? Una curva que esté por el medio, digamos, es 0,045 de ambas, ¿no? Entre 0,04 y 0,05. Más o Obvio, menos 0,49 o 0,048, ¿sí? pero no está entre 005 y 006. A ver, espérame un ratito. Ya, a ver. No. Este es 0,04 y este es 0,05. A ver, vamos a seguir la curva, por eso es importante seguir la curva. Este es 0,05, la que estoy marcando acá. Y esta de acá es 0,04, la que estoy marcando acá. Por eso es importante identificar las dos curvas. Y no está, ¿no? Fíjense, está entre la curva 0,05 y 0,04. O me equivoco. ¿Quién fue el que me dijo que estaba entre 0,06? No, está bien. Está bien, ¿no? 0,05 y 0, pero fíjense bien acá, digamos. Acá bien, comienza con una recta y ya luego se hace curva, ¿no?
Entonces, más o menos, pero si ustedes lo hacen con regla, le va a dar un valor más o menos exacto, digamos. Pero puede haber esa variación, digamos. Uno pueden adoptar 0,049, otro 0,048, igual va a estar bien, digamos. Ya, pero por eso con regla, mejor si lo hacen, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en el ejercicio, adopté 0,049, fíjense. El valor de cuantía. Entré al abaco y adopté 0,049. Listo. Una vez identifican el valor en el abaco, 0,049 en este caso para mí, calculan la armadura, donde la armadura va a ser la cuantía, esta es cuantía geométrica, por la base, por la altura. De ahí identificamos la armadura, es 62.1 o 66.41, uno de los dos valores. Ya, yo aquí se me puso 2, pero es 1, ya. Creo que es este el valor verdadero. O este de acá, no sé, usted ya lo corría en eso ya. Es este, creo, el que tiene que salir aquí, ¿no? Multiplicando la cuantía por la base, por la altura. Ahí está. Una vez definen ya o calculan la armadura, tienen que definir la armadura mínima. Jamás debemos colocar una armadura menor a la mínima. La mínima es esta, ¿no? 0,06 sobre 100 o el 6% de la base por la altura. Me sale esto, ¿no? La mínima. Listo. Ahora fíjense que acá la táctica para distribuir el acero, el fierro, va a ser esta, ¿ya? Va a ser esta de acá. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir... negro. Siempre van a ir fierros esquineros. De eso no me puedo librar. Entonces fíjense cuál va a ser más o menos la táctica para que lo hagamos de una manera más rápida. Siempre van a ir fierros esquineros, ¿ya? De eso no me puedo librar, digamos. Y los fierros esquineros siempre tienen que ser del mismo diámetro. Siempre. ¿Ya? Entonces, directamente le puedo adoptar esos fierros esquineros. Como es un área bien grande, 66.15, fíjense. Entonces yo puedo decir que esos fierros esquineros van a ser 4 de 32 milímetros, que me forma un área de esos 4 de 32.17. Entonces ya tengo adoptado los 4 fierros esquineros que van a ir, digamos, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es determinar la armadura de borde, o sea, las armaduras que van a ir, que va a ir acá, que va a ir acá y que va a ir acá, que tienen que ser iguales, por igual, ¿no? Entonces fíjense que a esto de acá, a 66.15, le quito los fierros esquineros que ya lo adopté, esto de acá. Cualquiera pudo haber puesto 4 de 5 milímetros, no hay problema, pero el problema es que acá la armadura es bien grande. Voy a tener harta densidad de armadura si coloco fierro pequeño, digamos, ¿no? Pero cualquier otro probarse con un fierro de 25 milímetros y ver, pues, ¿no? Si le alcanza. Entonces le quitan a esta de acá, le quitan le quitan el fierro esquinero, en pocas palabras. Y les queda una armadura para colocar uniformemente en todos los bordes de 33.98. Como yo tengo que colocar en todos la misma cantidad de armadura, entonces para no estar buscando para todos al mismo tiempo, puedo trabajar con uno solo. Entonces, por ejemplo, aquí, para este borde, la armadura va a ser esta de acá que ustedes han calculado aquí, restándole la de las esquinas, obviamente, sobre 4. Porque eso, como son 4 bordes, entonces lo divido sobre 4 y tengo para cada uno. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. ¿No? Entonces, de esa manera yo divido entre 4 porque son 4 bordes y ya tengo el área para un solo borde. Entonces ya calculada la cantidad de fierro para este borde de aquí, ya para lo demás lo mismo, digamos. De esa manera estoy cumpliendo la condición de simetría. Entonces fíjense que aquí yo, para llenar estos 8.5 centímetros cuadrados, voy a dotarle 2 fierros de 25 milímetros. Donde 2 fierros de 25 milímetros tienen un área de 9.82, creo. Llenan, digamos. Siempre la adoptada tiene que ser un poquito mayor a la calculada, ¿no? Siempre.
De esa manera, ¿ya? De esa manera es como, para hacerlo de una manera más rápida, yo puedo calcular la armadura, la total para toda la columna. Entonces, finalmente, la distribución va a ser así, fíjense. Es decir, un fierro de 32 milímetros por esquina, para no enmarcar todos los fierros, lo identifico que va a ser un fierro de 32 milímetros por esquina y dos fierros de 25 milímetros por borde, ¿no? Para no enmarcar todingo, porque si no se me va a hacer un chorrango, ¿no? Si no voy a tener que hacer esto, digamos. Eso, así, digamos. Entonces, para no estar haciendo eso y que no salga mucha raya, porque esto va a ser muy rayado, pues lo que hago es identificarlo, ¿no? Aquí le pongo un fierro de 32 por esquina y dos fierros 25 por borde, ¿no? Porque a veces obviamente uno llega al detalle y ya llega con tiempo cabalito, digamos. No hay tanta la posibilidad de estar poniendo uno por uno y nada. Entonces directamente, de manera más rápida, fierro 32 por esquina y dos fierros 25 por borde. Identificamos la separación que va a tener cada uno de los fierros. Entonces acá 30 para esta dimensión y 45 para esta, ¿no? Habíamos dicho que el recubrimiento mecánico que le íbamos a dar al acero era de 6 centímetros, ¿no? El que adoptamos aquí, digamos. 6. Recubrimiento mecánico para el acero esquinero, que es el más próximo, digamos. 6 centímetros. Entonces identificamos la separación entre los fierros, que es importante igual identificarlo. ¿Cómo identificamos eso? Por ejemplo, para esta separación de 6, ¿cómo me salió? 30 menos 2 veces 6, quitándole ambos recubrimientos mecánicos, sobre el número de espacios, ¿no? Que son 3 espacios, digamos. Ahí me da esta separación de 6. Lo mismo acá, ¿no? 45 menos los dos recubrimientos mecánicos, 6, 6, y lo divido entre el número de espacios, 1, 2, 3, y eso me sale 11. Es importante identificar eso porque, por ejemplo, este fierrito que está con rojo acá, obviamente es el estribo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hay ocasiones donde necesitamos lo que se conoce como gancho. Acá le da el detalle de cómo tienen que armar. Hay ocasiones que uno necesita arriostrar el acero por una demasiada separación entre los mismos. ¿Y cómo arriostramos esos aceros? Para evitar obviamente que esos aceros se pandeen, porque caso contrario puede ocurrir si es que yo no arriostro de esa manera, digamos, cuando hay una separación excesiva entre fierros, puede ocurrir pandeo, digamos. O sea, esto puede, por ejemplo, acá lo estamos observando de manera longitudinal. Hay otro dibujito aquí, ¿no? Aquí, digamos, si ustedes tienen un acero ahí no arriostran, puede que este acero se comprima y falle por pandeo, ¿no? O sea, se doble así por lo que estamos hablando. Pues. Entonces, para evitar este pandeo, se lo arriostra a través de un gancho, pero no siempre. ¿En qué caso? En los casos en el que la distancia entre las armaduras sea mayor a 15. Si es mayor o igual a 15, o mayor a 15, mejor dicho, ahí yo necesito un gancho, digamos. Pero si es menor a 15, esa distancia no voy a necesitar colocar gancho o elemento de arriostramiento. Fíjense, por ejemplo, acá, en nuestro ejemplo, esa separación entre los fierros nos salió 6 centímetros. Entonces, estos 6 centímetros es menor a 15. Entonces, no necesito gancho. Lo mismo acá, ¿no? Menor a 15. Ahí. Esto igual menor a 15. No necesito gancho de arriostramiento. Más adelante vamos a ver otro ejercicio que sí se necesita gancho. Luego, obviamente, ya identificar eso que es importante igual. Luego pasamos al diseño de los estribos. Y los estribos, el diámetro de los estribos se obtiene con esta fórmula. Es el mayor de estos dos valores, ¿ya? El diámetro del fierro mayor sobre 4 o 6 milímetros. ¿No? El diámetro del fierro mayor sobre 4 o 6 milímetros. El diámetro del fierro mayor es un fierro de 32 milímetros, ¿no? Un fierro de 32 milímetros. Entonces va a ser 32 sobre 4, 8 milímetros. ¿No? 8 milímetros, 32 milímetros, que es este fierro de 32 de acá,
sobre 4, ¿no? 8 milímetros. Entonces adoptamos el diámetro del fierro mayor y de todo ustedes adoptan el mayor que les salga, 8 milímetros. Entonces ahora la separación va a ser igual a el menor de los tres valores. El menor de los tres valores, la separación entre fierro, porque entre estribos, mejor dicho. Acá lo vamos a ver mejor. Fíjense. Acá, por ejemplo, tenemos un corte longitudinal y aquí obviamente le dice cómo se tiene que adoptar la separación de los estribos y todo eso. Cuando hablamos de separación, estamos hablando de separación centro a centro, ¿no? Aquí está visto, por ejemplo, un corte transversal del acero, ¿no? Entonces, esta separación S de acá, digamos. Y la S, la separación entre estribos, dice que tiene que ser el menor de estos valores. 12 veces el diámetro del estribo, 36 veces el diámetro del estribo, tenemos la tengo, 12 veces, perdón, acá ahí estaba un poco, estaba un poco chipado, ¿no? Viene a ser lo siguiente, BE, donde BE es la dimensión menor que ustedes tengan, ahí está de todos modos, 36 veces el diámetro del estribo, el estribo es un fierro, ya lo adoptamos, un fierro de 8 milímetros, entonces 36 por 0,8, o 12 veces el diámetro de la barra mayor, ¿ya? Aquí la barra mayor, 32, ¿ya? Aquí vamos a corregir. De todo modo igual no nos salió porque tenemos que adoptar el menor, 3.2, ¿ya? No es 2.5. 3.2. Lo que es la menor, por eso lo adopté acá. Menor, fi menor 12 veces y 36 diámetro del estribo. Aquí es la menor, ¿ya? Yo ahí que le fallé. Aquí es la menor. ¿Ya? Esto es 12 veces la menor. Por eso acá yo le puse 2.5, digamos. Ahí lo había notado mal. Aquí, fíjense, le puse 12 veces la mayor, pero sin embargo es la menor, ya por eso es que yo le puse 25 milímetros, 2.5, digamos. Entonces, entre estos tres valores, ustedes adoptan el valor menor. Estos tres valores que les da, adoptan el valor menor. Y esa va a ser la separación. Entonces, yo voy a decir que voy a utilizar un estribo fierro de 8 milímetros cada 28. ¿Ya? Y de esa manera se diseña el estribo, ¿ya? Siguiendo estos pasos, ni más ni menos. Ni más ni menos. Bien. Entonces, fíjense que acá nosotros podemos tener otro ejemplo. Fíjense que este es un modelo de examen y es lo mismo prácticamente. Pero, por ejemplo, para esta columna de acá, dice, para la siguiente columna perteneciente a un pórtico arriostrado, admitiendo que K es igual a 0,5, calcule las armaduras requeridas para más desfavorable, calcule las armaduras requeridas más desfavorables, considerando solo la flexión en el plano del pórtico. Considerando solo la flexión en el plano del pórtico. Se conoce además que la carga muerta es de 156 toneladas. Fíjense que acá usted le da carga última. Acá ya le da las cargas últimas, o sea, las cargas mayoradas, ya están mayoradas, por eso ahí le dice P última, M última. Y le da una sección de 60 por 40. Ahora usted le dice que solamente consideren el plano del pórtico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir considerar solamente el plano del pórtico? Que considere solamente el plano en el que me lo da el pórtico. O sea, como yo les había mencionado, pues, ¿no? Esto va a tener dos planos. Un plano horizontal, que podemos decir que es el plano X. Y un plano entrante o al otro lado, que es el plano Y. Que es el perpendicular, que está en la otra dirección. Plano Y. El de allá, ¿no? Plano Y. Entonces, en este ejercicio no me pide analizar el plano más desfavorable, solo me pide considerar en el plano del pórtico. El plano del pórtico siempre es el X, vamos a tomarlo como siempre el X, que es el que me da inicialmente, ¿no? Ahí está, fíjense, el plano del pórtico, el X. Entonces, solamente voy a trabajar respecto al plano horizontal, el plano que me da el pórtico, que vendría a ser el X, no el Y, ni siquiera tengo que analizar el otro, digamos, que sería el Y. Fabián, Ujú.
Y así como esas, ¿qué otras consideraciones, qué otras condiciones nos puede poner que nos puedan dificultar el planteamiento inicial del problema? Yo Mm, calcule esta, por considerando ejemplo, la flexión. esta sería una, ¿no? Porque le puede pedir que solamente analicen un plano, solo el plano del pórtico, que sería solamente el plano X, digamos, que siempre vamos a tomar X, el plano que siempre se ve, digamos. No, esa sería una, digamos. La anterior nosotros habíamos analizado ambos planos porque nos decía analizando el plano más desfavorable, que era el que me generaba mayores VT o en pocas palabras que tenía menor radio de giro. Ahora fíjense Pero, acá algo muy pero en particular. ese modelo de examen que estás mostrando, el más desfavorable sería el corto, ¿no? ¿No lo analizamos ese ahí? No, porque te está pidiendo solamente considerar en el plano del pórtico. Dice. O sea, el plano del pórtico es el que te da, el que te está dando la visión, digamos. El plano del pórtico en el que te está dando este. ¿Y Y no aquí estaría mal está, diseñado entonces? ¿cómo? ¿No estaría mal diseñado entonces en ese caso? Es lo que él te pide, pero ¿no? Ahora si vos sos curioso, a ver, analizar el otro plano, que seguramente Repepapandeo es más desfavorable porque su altura va a ser menor, 40, y fíjate cuál de los dos te sale o te requiere mayor armadura, digamos. En este caso, vos tenés que obedecer aquí a lo que te dice él, digamos, no importa si está mal diseñado o si me sale menor armadura ni nada. Ya, gracias. Obedece a lo que te dice él, Gracias, gracias. ¿ya? Listo. Primero, calcular la EBT mínima, dice. Entonces, calculamos la EBT mínima con esta fórmula, ¿no? ¿Qué tengo que ver? A continuación tengo que ver, tengo que ver M1 y M2. M1 ya habíamos dicho que es el momento menor de extremo. Y tengo que ver si es curvatura doble o es curvatura simple. Como yo les mostraba en el formulario, ¿se acuerdan? Acá está, ¿no? Curvatura simple cuando los momentos momento menor de extremo son de sentido opuesto. Dice. O sea, curvatura simple cuando los momentos de extremo son de sentido opuesto. Curvatura doble cuando los momentos de extremo son de sentido iguales, ya, no opuestos, iguales. Acá vamos a corregir esto. Curvatura doble cuando los momentos de extremo son iguales. Fíjense que acá los momentos de extremo son iguales. Acá antihorario y acá antihorario. Por consiguiente, esta es una curvatura doble. Automáticamente, si yo veo que los momentos de extremo son iguales, sentido iguales, tienen sentido iguales, sea antihorario ambos, o sea en horario ambos, es una curvatura doble. Entonces, ¿qué me afecta eso? Que el M1 va a ser negativo. M2, 2. El mayor, ese siempre es positivo. Entonces, reemplazando acá, fíjense que la EBT mínima me sale 36. Y hacen lo mismo, ¿no? Cálculo de VT real. Fíjense que solamente nos está pidiendo analizar el plano del pórtico, o sea, el plano X, el de acá, S, cuya dimensión paralela a ese plano es la de 60 que me da acá. Fíjense aquí, bien, por eso hay que fijarse aquí también. La dimensión paralela al plano del pórtico es esta 60, al plano que me está dando a mí el pórtico es 60, fíjense. Acá 60. No se fijen en este dibujo porque aquí lo puede chipar. Fíjense bien aquí, ¿no? La dimensión paralela al plano del pórtico. Aquí nos está dando bien, ¿no? Pero puede que él para chiparlo le dé el dibujo al revés, digamos. Entonces, si el plano del pórtico es este, ya la dimensión es esta que le está dando aquí 60. Cuidado, cuidado con eso, ¿no? Ahorita van a ver un dibujito donde él más o menos lo chipó, digamos. 60, la base 40. Entonces, la altura es la paralela al plano, que es 60 en este caso, y la base es 40. Entonces, radio, 30% de la altura, 18, la VT real me sale esto, 37. Luego verifico y fíjense que me sale que la real es mayor a la mínima, por lo tanto es una columna larga. A continuación voy a determinar lo que es el coeficiente de mayoración, que ya saben que se determina con esta fórmula. La P última, la carga máxima última, 300. Y determinamos, pues, ¿no? Primero vamos a definir el M2 mínimo, fíjense que es mecánico, 300, 1.5 más 0.03 por 60.
60 es la altura, y esto me sale 990, este valor, pero esto está en toneladas a centímetros, transforma a toneladas a metro y tengo esto. Verifico a continuación, ¿no? El M2 es mayor al mínimo, por consiguiente la fórmula para el coeficiente de corrección CM se calcula con esta de acá, ¿no? 0,533. Fíjense que el M2, el M1, el momento mayor extremo, entra con su signo, ¿no? Negativo. Por eso es importante identificar si es curvatura doble o curvatura simple. Y a continuación calculan lo mismo, fíjense. Carga crítica de Euler, módulo elasticidad, Fc' es 300, beta, 1.2 carga mayorada sobre la carga última, o sea, esta es la carga muerta mayorada sobre la carga muerta, la carga mayorada total, y calculan, ¿no? Inercia base por altura al cubo sobre 12. Acá la rigidez flexional, como la veníamos calculando, no hay misterio, fíjense lo mismo que hicimos la anterior. Poco para resaltar aquí, en esto de acá. Aquí esto me sale este valor, pero lo transformo en notación científica. K, ahora fíjense que el valor de K acá me lo da, ¿no? 0.85. Me da directamente el valor de K. Porque no me da ningún vínculo, pero no me especifica qué vínculos son, digamos. Entonces, él me da el valor de K directamente, 0.85. Por eso es que ustedes ahí ven 0.85 para acá. El factor de vínculo. Determinado eso, ya reemplazan todos los valores aquí y determinan el valor de coeficiente de mayoración, que fíjense cuánto nos está saliendo acá. 0.894, que era lo que yo les hablaba, ¿no? Esto siempre tiene que ser mayor o igual a 1. Si no es mayor o igual a 1, adopto 1 directamente. Adoptan 1. Y el coeficiente de mayoración es 1 nomás. Entonces 1 por M2, lo mismo, ¿no? 12 toneladas a metro. Y ahora proceden a hacer lo que hicimos, ¿no? Cálculo de armadura, utilizar diagrama de interacción. Phi por Pn igual a la P última, 300.000 kilos. El momento es este de acá, 12. Y determinan, ¿no? El valor vertical, como lo vimos, es este de acá, pero esto tiene que entrar en megapascal. Aquí este primer valor me sale en kilos por centímetro cuadrado. Y esto de acá tiene que entrar también en megapascal, ¿no? Me sale esto de aquí. Aquí esto está incorrecto, ¿no? Esto no corresponde, ya van a eliminar eso. Esto es 12 por 10 a la 5, ¿no? Sobre base por altura. Transformado megapascal, ya saben que lo único que tienen que hacer es dividir esto sobre 10, ¿no? Dividir sobre 10. Listo, ahora hacen lo mismo, fíjense, utilizar abaco, dice, armado simétrico igual, recubrimiento mecánico adoptado de prima 6 centímetros, adoptamos ese porcentaje, gamma, H 60 menos 2 por 6 sobre H, que es 60, me sale un gamma de 0.8. Muy bien, con ese valor de gamma, 0.8, el valor de Fc', 30 megapascal, porque era 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? La resistencia a compresión máxima del hormigón. Fy 420, y con esto identificamos el abaco a usar, ¿no? Acá me voy, ahí está, ¿no? Fc' 30, 420, 0.7, aquí, 300, 420 y 0.8. Fíjense, el valor vertical es 5.66 y el valor horizontal es 3.9. Acá está, ¿no? El valor vertical, ¿cuánto era? 5.66, ¿no? 5.66, que está más o menos por aquí. No era así, ¿no? A ver, vamos a ver ahorita. Pues acá hay que tener cuidado, ¿no? Claro, el valor vertical es 5.66, el valor horizontal es 3.9. De acuerdo a los valores que hemos... No es este, pero ¿no? Fíjense que ya me estoy confundiendo ya. Es este. El valor vertical es 12.5. A ver, este es el ejercicio que estamos haciendo, sí.
el valor vertical es 12.5 y el valor horizontal es 0.83. Acuérdense de eso. Más o menos está, a ver, 14, 13, 12.5 estará por ahí más o menos, aquí. Y 0.83, ¿dónde está más o menos? 0.5, 0.83 está por aquí más o menos. ¿No? Intercepto. O ¿qué ha pasado? Me ha salido, fíjense que acá nos está saliendo algo extraordinario, ¿no? Nos ha salido por debajo de las curvas. Por debajo de las curvas o los diagramas, las curvas de interacción. Cuando nos sale por debajo, o sea, en esta zona de acá, quiere decir que en teoría la sección no necesita armadura. Por sí sola va a ser capaz de resistir, digamos, el hormigón solo va a ser capaz de resistir el esfuerzo, la fuerza interna, pero jamás se debe dejar una estructura de hormigón armado, un elemento de hormigón armado sin armar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago es lo siguiente. 0, me está saliendo la cuantía 0, porque por debajo del 0,01 que es el mínimo, pero no puedo dejar la armadura 0. Entonces, cuando me sale eso, cuando me hace caso, automáticamente la armadura que voy a colocar es la mínima. La armadura mínima. ¿Ya? Y si por si acaso alguien de ustedes se preguntará, ¿y qué pasa si me sale por acá, afuera? Lo contrario, ¿no? Afuera. Cuando me sale afuera de las curvas de interacción, lo que quiere decir es que la sección no va a ser capaz de resistir ni con la mayor cantidad de acero la carga. Entonces, en ese caso, la altura hay que ir aumentando de 5 en 5 la altura hasta que entre dentro de las curvas, ¿no? No creo que le dé ese caso a usted, digamos, que le haga salir afuera, pero por si acaso le hace salir afuera, él va a querer criterio, que ustedes tengan criterio. Entonces, ahí ustedes le van aumentando de 5 en 5 la altura. No importa si no acaban, pero él le va a corregir el criterio. Y hasta que les entre adentro, una vez les entra adentro, ya lo dejan ahí nomás. ¿Ya? Entonces, de esa manera. De 5 en 5 la altura tienen que ir aumentando. Por ejemplo, si no hubiera salido eso, acá nosotros tenemos una altura de 60, por ejemplo. Le damos a 65. Si no entra, a 70. Así digamos. Difícil que le salga afuera, pero no, de todos modos. Y como aquí tengo una armadura chica nomás, yo, por ejemplo, armadura de esquina, 4 fierros de 16, que me da un área de 8.04. Entonces esto va a ser 14.4, que es la de acá, quitándole esa armadura esquinera. Y para trabajar con un solo borde, lo divido entre 4, ¿no? Así como hicimos hace ratito, lo dividimos entre 4. Y me da esto, ¿no? 1.59, que tengo que llenar a un borde. Entonces yo una barra de 16 voy a decir que voy a llenar ese borde, ¿no? Que es 2.01 centímetros cuadrados. Y entonces el detalle me queda esto de acá, ¿no? Un fierro de 16 por esquina y un fierro de 16 por cara. ¿No? Bien, entonces ahora, ¿qué más? Calculan ustedes la separación que hay entre fierros. Fíjense, la separación que hay entre fierros. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Aquí 60 menos 2 veces 6 sobre 2 me sale 24. Acá 40 menos 2 veces 6 sobre 2 me sale 14. Tengo que verificar si necesito gancho o no. ¿Cuándo voy a necesitar gancho? En el caso de que esta separación me salga mayor a 15. Entonces, fíjense que esto está siendo mayor a 15. Quiere decir que voy a necesitar un gancho de arriostramiento para evitar el peligro de pandeo de esa barra. Acá, menor a 15. No hay problema. Esta de acá no necesitan gancho. ¿No? Y listo, necesitan un gancho. Entonces ahí lo identifican el gancho, que esta barra necesita un gancho porque su separación. Y de esta manera se coloca el gancho, ¿ya? Ustedes lo ven acá.
Así, ¿no? De esa manera, digamos. Entonces ya, le metemos, ahora, diseño de los estribos, lo mismo que venían haciendo, la barra mayor sobre 4, nada más que acá, van a corregir esto es 16, entonces seguramente acá le va a salir 4, de estas dos adoptan el mayor, que sería 6, no es 8. Acá lo mismo, 36 veces BE, que es la dimensión menor, que en este caso es 40, también vamos a corregir. 36 veces el diámetro de la barra del estribo, esto es 0,6, van a corregir eso ya. Y esto de aquí es 12 veces el diámetro de la barra menor, que sería 12 veces 1,6. O sea, 16 milímetros, ¿no? Acá corrían estos valores ya. Lo mismo prácticamente. De estos tres adoptan el menor que le sale, ¿no? Entonces vamos a decir estribo phi de 6 cada 28, ¿no? Aquí me da la separación. Seguramente me va a salir un poco menor, digamos, o un poco mayor. Entonces ese es el diseño del estribo. Ahora vamos con el diseño del gancho, y el gancho va a tener el mismo diámetro del estribo con la misma separación, ¿ya? Entonces vamos a utilizar un gancho con estribo fierro de 6 cada 28. O sea, lo mismo de acá, digamos, nada más que es gancho, digamos, un gancho con el mismo diámetro y con la misma separación, lo mismo. ¿Ya? Y listo, así se resuelve, digamos, ya saben entonces. ¿Qué más? A ver. Por último, vamos a acabar con este, ¿ya? Acá lo mismo, ya vamos a calcular la armadura. Ahora aquí obviamente ya tengo que calcular la armadura para el plano más desfavorable, ¿no? Entonces fíjense que acá, cómo me la da la columna, digamos, ¿no? Fíjense que acá me da obviamente dos vistas. Y este de aquí, cuando le dé este elemento de acá, este elemento es un elemento de arriostramiento, ¿ya? Siempre que le dé un elemento así, de esta manera, estos son vigas de arriostre, ¿ya? Elemento de arriostramiento. Elemento de arriostramiento, ¿ya? Eso ahí son vigas o elementos de arriostramiento, ¿ya? Entonces, fíjense que hay un plano que está siendo arriostrado y hay otro que no está siendo arriostrado, digamos, ¿no? En este caso, acá lo vamos a ver. Por eso ustedes tienen que ubicarse bien, pero ¿no? Sobre todo en este tipo de ejercicio. Es importante conocer el tema de los planos y todo eso. Fíjense, el plano, que yo le llamo horizontal, por ejemplo, a este lo voy a denominar, lo voy a trazar como el plano que, X, ya, como el plano que me da el pórtico. Entonces, este de acá viene a ser mi plano X, voy a decir. Si ustedes no se ubican, hagan esto, ¿no? Este va a ser mi plano X. Con una dimensión de 30. Y acá, fíjense que para el plano X están las vigas de arriostre. Están las vigas de arriostre. Y su dimensión es de 30. Entonces, si yo me ubico acá en la sección, fíjense acá, este de aquí vendría a ser el plano X. Entonces, esta dimensión de acá para la sección, ¿de cuánto viene a ser? Viene a ser de 30. Y el otro, el que está en el frente, viene a ser el plano Y. El que está en el frente, el otro. El plano Y. Que básicamente viene a ser este de aquí. O sea, la otra dimensión de la columna. Pues, así la vemos acá, digamos. Si la vemos la columna en 3D. La otra dimensión, la de acá, ¿es de cuánto? Es de 50. Entonces, fíjense que en ese plano que es el Y, que acá me da la vista también del plano Y, no hay viga de arriostre. No hay ningún elemento que lo esté arriostrando. No hay viga de arriostre acá, ni en ningún lado. Ese plano está con la columna completa de 7 metros.
Básicamente viene a ser este de acá, ¿no? El plano Y, que es el perpendicular. ¿Cuánto es la dimensión paralela a ese plano? ¿Cuánto viene a ser esta dimensión? A ver, ¿quién me dice cuánto es esto? ¿Mm? ¿Cuánto es esa dimensión paralela al plano Y? 50. 50, ¿no? 50. Que es esta, ¿no? Fíjense esta que le da ya. 50, que es el plano que está sin viga de Ariotre. Como que ustedes pusieran su ojo acá. Están ahí ustedes viendo y ven el plano Y, digamos. ¿Qué van a ver a la viga de Ariotre que están en X? Van a ver un puntito, por eso acá le da un puntito. Y cuando ustedes vean el plano X, es como si ustedes estuvieran poniendo su ojo acá y ven el plano X. Y en el plano X sí van a ver esta viga de Ariotre de acá y esta, o sea, las dos vigas de Ariotre que están arriotando ese plano, que es lo que vemos nosotros aquí, digamos. Ese ariotramiento lo que va a hacer es disminuir la longitud efectiva. Por eso yo le digo, fíjense bien en estas dimensiones que le da acá, porque fíjense que aquí el dibujo no está bien, porque supuestamente a mí me da esta como la mayor dimensión. Pareciera, ¿no? El dibujito del rectángulo aquí, que este es mayor y este es menor. Pero sin embargo, cuando yo observo esto, yo observo que el lado o el plano donde están contenidas la viga de Río 3, su dimensión es de 30, así como ustedes lo ven acá, fíjense. Y el otro, donde la viga de Río 3 se ve en un puntito, que si yo veo el plano ese de ahí, digamos, que es el Y, su dimensión es de 50. O sea, la de acá, 50. Lo tienen que ver bien, digamos. Y listo. T mínima. Fíjense que aquí no hay momento. O sea, solamente hay carga de compresión axial. Puede que no dé así, también no hay momento. Entonces, los momentos de tremo son 0. Entonces, la T mínima, reemplazando acá, va a ser 34. Vamos con la T real. Analicemos inicialmente el plano X. Y el plano X, que es el de aquí, que ya le mostré hace ratito, la dimensión, la altura es 30, siempre la dimensión paralela al plano, y la base, la perpendicular, 50. ¿No? Y ahora para el plano X, que yo le acabo de mencionar, que es este de acá. Ese es el plano X. Hay viga de Ariotre. Este nudo está siendo ariotrado por viga de Ariotre. ¿Qué es lo que me hace en esa viga de Ariotre? Lo que me hace en esa viga de Ariotre es disminuir la longitud efectiva o la longitud de pandeo de la columna. Entonces, esto va a estar dividido entre nudo A acá, nudo B aquí donde arriotran la viga, y nudo C acá. ¿No? Entonces, fíjense que si no tuviera esta viga de Ariotre, la deformada de esta columna sería así. Así, completa. Así. Pero como ya le ponemos ariotramiento, ¿para qué se le pone ariotramiento? Pues se le pone ariotramiento justamente para que esa deformada disminuya y vaya de esta manera. Así. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace este ariotramiento? Lo único que hace ese ariotramiento es generar un nudo articulado. O sea, lo divide en dos tramos, AB y BC, con articulación en este nudo. Eso es lo único que hace básicamente. Por eso acá ustedes ven esto de acá, ¿no? Plano X, tramo AB, articulado, que vendría a ser este, con una longitud de 3 metros. Y plano BC, este de acá, articulado empotrado aquí en la base, ¿no? Articulado empotrado. Y le calculan, bueno, el vértice real para este tramo, K es 1, longitud es 3 metros, sobre radio de giro. Ahora fíjense, el radio de giro va a ser el mismo para ambos, pues, ¿no? Porque la sección es la misma en todo. Radio de giro es 30% de H, 30. 9 centímetros, ¿no?
sea, 0,3 de H es el radio de giro para una sección rectangular. Entonces AB va a ser 1 por la longitud que es 300 sobre 9, es el radio de giro. Y fíjense que para el tramo AB me sale esta del test de acá. Para el tramo BC, que es un articulado empotrado, 0,7, el coeficiente K, por aquí es 400, ¿no? Aquí van a corregir, aquí es 400. Y si le pongo 400, ¿cuánto sale acá? ¿Alguien tiene calculadora ahí en mano? Pues ahí me sale un poco mayor. Es 4 metros, pero no es 3 metros. ¿Cuánto? 31,11 sale. 31, 11. igual sigue siendo menor, ¿no? Entonces, de esos dos tramos, el mayor es este, fíjense. Siempre nosotros trabajamos con respecto a la vertez mayor. Entonces, el más desfavorable es este de acá. La vertez mayor siempre es la más desfavorable. Esta. Por eso adopto esta. Analizo ambos, pero de las dos, la más desfavorable para el plano X. Vamos con el plano Y ahora. Plano Y. Y para el plano Y, como yo les decía, que viene a ser este, no hay arriotramiento, la columna está de manera completa nomás, de 7 metros. Articulado en uno y empotrado en el otro. Entonces, fíjense que acá la altura es 50 y la base es 30. El radio de giro es 0,3 por 50 y entonces calculamos la level T, ¿no? Como es un articulado empotrado, 0,7K por 700, que es 7 metros sobre 9, ¿no? Sobre 15 ya. Entonces acaba de disminuir. Esto es sobre 15. ¿Y cuánto sale si le pongo sobre 15? ¿Cuánto sale? Va a salir menor, pues obviamente, ¿no? 20 y algo va a salir, ¿no? 0,7 por 700 sobre 15. ¿Cuánto sale? ¿Me dictan por ahí? 32,67. Ah, sale, ¿no? Sale lo que puse acá nomás. Entonces ahí es error de colocación nomás. Sale entonces. Esto de acá nomás. Bien. Esa es la del para el plano Y, fíjense. Y una vez ustedes calculan la LTS para todos los dos planos que tengan, calculan la LTS real a continuación. Y ven cuál es el plano más desfavorable. Pero un plano más desfavorable es el plano X. Porque el plano X me dio una mayor LTS que el Y. Entonces el X es el más desfavorable. ¿Qué tramo? El tramo AB. Porque el tramo AB me dio la mayor LTS, 33.33. Entonces, ¿qué me va a interesar? El radio de giro que tiene ese plano 9. La base que tiene ese plano 50, perdón, la base es 50 acá. Puse todo al revés, ¿no? Esta es la altura y esta es la base, ¿ya? Para ese plano más desfavorable. H es 30 y base es 50, y ahí vamos a corregir. ¿Cuál es la longitud? 3 metros, fíjense. Porque ese tramo AB tiene una longitud de 3 metros. ¿Cuánto es K? 1, porque es un articulado articulado. Eso hay que definir, ¿no? Luego nos van a servir esos datos. Para este VT, ¿no? Tramo AB, fíjense, tramo AB. Son los datos del tramo AB. Correspondiente al plano X. Listo. Esta VT la comparan con la mínima. Y fíjense que la mínima le está saliendo mayor a la VT real. Por consiguiente es una columna corta. No hay peligro de pandeo ahí. Y si es una columna corta, lo que tengo que hacer para una columna corta es aplicar directamente esta fórmula. PU es la carga de compresión. Phi es 0,65. FC' resistencia a la compresión del hormigón, obviamente. AG es el área de la sección, ¿ya? Y AST es el área del acero, lo que yo voy a querer determinar. Ahí, ¿no? Fíjense, PU, las 180 toneladas que me da el ejercicio. AG es el área de la sección 30 por 50, el área de total 30 por 50. Y reemplazamos entonces. 0,8, 0,65, FC' quedó 50, 1500 menos AST. AST es el área de acero, más 4200 por el área de acero. De ahí, de esta fórmula, la incógnita es el área de acero.
sale esto, fíjense. Entonces el área mínima, obviamente una vez calculado el área de cero, tengo que determinar el área mínima, que me sale 9 centímetros cuadrados. Y eso es mayor a lo de acá. Entonces no puede ser que sea mayor, jamás puede ser, esto de acá jamás puede ser menor a la mínima, por consiguiente directamente ustedes adoptan la mínima como el área a colocar y van a hacer su diseño de su sección con armado simétrico y todo eso respecto a esta, 9 centímetros cuadrados. Eso ya lo hacen ustedes, es lo mismo que hemos hecho acá, mismo procedimiento a partir de aquí, ¿no? Es lo mismo, ya, todo esto que hemos hecho aquí. Verifican si necesita gancho o no. Y por último, acá ya yo les puse un ejemplo de una columna, porque hasta ahorita hemos visto columnas aisladas, digamos, o sea, donde los vínculos son ideales, o sea, son o bien articulados o bien empotrados. Por ejemplo, fíjense en esta de acá, calcular las armaduras requeridas en la situación más desfavorable para la columna AB, dice, o sea, para esta. Mostrada en el pórtico plano arriostrado, supongan que las vigas son de 30 por 50 y la columna de 30 por 40. Entonces fíjense que acá solamente me pide calcular las armaduras y solamente voy a calcular las armaduras para el plano del pórtico. Porque obviamente tampoco me da la otra vista del otro plano, no sé qué viene en el otro lado, entonces cuando nos da un pórtico así, donde no nos dice qué es lo que viene en el otro lado, porque no tenemos la información de qué es lo que viene en el otro lado, no sé si hay viga, no hay, etcétera. Y me está pidiendo trabajar solamente con esta columna, entonces yo voy a trabajar respecto al plano del pórtico nomás. Y además él me lo dice, siempre le dice, trabajen solamente con respecto al plano del pórtico. O sea, el plano del pórtico es este, ¿no? Plano X, con el que le da a usted el pórtico, ¿no? Esto es importante identificar porque ahí determinan cuál es la altura. Por ejemplo, la altura para esta columna va a ser 40, para la columna 40. Y las vigas obviamente siempre van a tener base, acá directamente para la viga son base por altura, ¿no? Lo que es importante identificar la altura es para las columnas, ¿no? Entonces aquí la columna, para analizar el plano del pórtico, va a tener una base de 30 y una altura de 40, ¿ya? Porque siempre la altura, por ejemplo aquí me da 40, siempre la altura es paralela al plano que vamos a analizar. Acá fíjense que los diagramas los esfuerzos me dan en forma de diagrama, ¿no? Este es el momento, ¿no? No me da ya los vectores, me da en forma de diagrama. Y se hace lo mismo, ¿no? Primero cargas mayoradas, mayoran ambas cargas por separado. Luego el test mínima, M1 que es el momento menor de extremo, 0, no hay, fíjense. Y M2 que es el momento mayor de extremo, es el de acá. Fíjense que aquí me dice que hay un momento en un extremo que es 0 y en el otro que es este, pues obviamente, ¿no? Correspondiente a esto de acá, M. Aquí está cuánto vale M. Listo, calcular la vertiente mínima 1. Como no hay cambio de signo, en este diagrama, pues, no hay cambio de signo, digamos, así. Entonces yo cheque una curvatura simple, de todos modos no va a afectar porque igual el M1 es 0. Se emplazan, ¿no? Y fíjense que la vertiente mínima es 34. Bien, ahora, como yo les mencionaba acá, este nudo está con un vínculo ya idealizado. Entonces, el coevinito. Pero este de acá no está idealizado, porque aquí la rigidez a este vínculo de acá lo proporcionan las vigas que le llegan a ese vínculo y las columnas, tanto esta como esta, que le llegan a ese vínculo. Entonces, tengo que determinar, acá lo tengo que determinar este coeficiente panomograma que se determina de esta manera. 0,7 de la rigidez de la columna sobre 0,35 de la rigidez de las vigas. Esto es una fórmula, ¿ya? Es fórmula. Aquí los módulos de elasticidad son, como todo es estructura de hormigón armado, son constantes, entonces se pueden simplificar, digamos. Y entonces fíjense cómo queda
la operación. 0,7. Aquí las columnas que le están llegando a este nudo son dos. Son esta de aquí, que viene de arriba, y son esta de acá. La misma columna que le llega también. Entonces son dos. Por eso acá 0,3. Y como les decía, ¿no? Estamos analizando solamente el plano del pórtico. Y para el plano del pórtico la altura es 40 centímetros. La base es 30. Eso porque acá me da pues las dimensiones, ¿no? Me dice que las columnas son de 30 por 40. Ahora fíjense, la longitud de la columna que viene por arriba a ese nudo es de 3,7 y la longitud de la columna que estamos analizando es de 6 a ese nudo, ¿no? Eso es importante porque aquí, pues, ¿no? Es inercia, que es base por altura al cubo sobre 12 por longitud, ¿no? O sobre longitud, digamos. Esto de aquí viene a ser la inercia. Y esto de aquí es la longitud. Lo mismo acá, ¿no? Inercia y longitud. ¿No? Esta 6 es analizando esta columna acá y esta de 3,7 es analizando la de arriba, fíjense, L 3,7 dice. No hay más columnas, no hay más, obviamente solamente esas dos. Ahora, vigas, ¿qué vigas le llegan? Solamente esta que está aquí, que tiene una base de 25 y una altura de 50. Esto también es la inercia, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12 por la longitud, fíjense, la longitud es 6. Y bien, acá entonces nos da ese valor, 3,221. Las vigas de cuánto por cuánto, 30 por 50, 30 por 50 ya, acá yo creo que le puse 25, ¿no? Digamos que sea 25 ya. Siempre la viga es base por altura ya, siempre. La viga siempre es base por altura. La que hay que identificar cuál es altura, cuál es base de la columna. Y listo. Entonces con el valor de S de A infinito y con el valor de B de 3,221, lo que hacen ustedes es entrar al nomograma infinito y 3,221 por aquí, ¿no? Infinito y 3,221 y interceptan. No, está acá, pero no, aquí más o menos. Interceptan y de esa manera ustedes determinan el valor de K, ¿ya? El valor de K, que más o menos está por ahí. Con regla se hace eso igual, ¿ya? Para identificarlo. Con regla, más o menos está por aquí, ¿no? Y así de esa manera ustedes pueden identificar, fíjense que acá yo también el valor de K que identifiqué creo que no está bien, pero ustedes van a comprobar eso ya, si este valor de K está bien o no, porque como yo no lo hago con regla, pero no tengo regla, a veces no sé exactamente cuánto es, pero como recomendación ustedes pueden imprimir eso y hacerlo con regla, ¿no? Tanto para los diagramas de interacción como para los nomogramas, eso, ¿no? Y así de esta manera sería si es que a usted le da una columna cuyos nudos no son con vínculos ideales, sino que son vigas que le llegan y columnas que le llegan a ese nudo, ¿no? Así como ustedes vieron acá. Y determinado el valor de K, hacen todo lo mismo que hicimos en los anteriores ejercicios. El del T real, verifican si es columna corta, columna larga, y etcétera. Y hacen todo lo mismo. Es mecánico. ¿Ya? Listo, bien, entonces ahí vamos a quedar ya. Ahí vamos a quedar. Ya ustedes pueden ir realizando su práctico. Estos PDF yo se los voy a pasar al Classroom para que lo vayan estudiando y ya saben qué modificaciones van a hacer ya. Ya saben ustedes qué es lo que van a modificar. Ya, cualquier cosa yo les aviso al grupo.